Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy tenemos la ponencia de hipertensión arterial a cargo de la universitaria Sara Granados Mesa y del universitario Harold Cifuentes Líbano. Recordar que esta es una ponencia hecha por universitarios y para universitarios y no se busca suplantar ninguna clase impartida por alguna universidad o doctor. Sin más que decir, le doy pase a Sara. Una exposición sobre hipertensión arterial. Ya bueno, vemos que primero vamos a hablar sobre definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y evaluación. Primero vamos a definir qué es la hipertensión arterial. Pues la hipertensión arterial va a estar caracterizada básicamente por una disfunción endotelial que va a tener una ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo. Se va a diagnosticar cuando la presión arterial sistólica va a ser mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica va a ser mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. En la hipertensión arterial, es común en personas jóvenes y adultas. No, como les dije, se da por una disfunción endotelial, en una ruptura del equilibrio de los factores relajantes del vaso sanguíneo, y también por factores vasoconstrictores, principalmente por la endotelina. Es conocida también como una disminución a nivel del endotelio de la prostracilina PG12 vasopresora y el aumento relativo del tromboxano TXA2 intracelular vasoconstrictor. Una de las preguntas a las que hemos considerado es: ¿la presión arterial sistólica va a ser mayor a 140, 180, 120 o 150? Y como lo dije hace un momento, la presión arterial sistólica va a ser 140 milímetros, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Como pregunta 2, vimos que la presión arterial sistólica aislada va a ser más frecuente en jóvenes y adultos. Siguiendo con la epidemiología, bueno, el factor de riesgo es modificable con más prevalencia y la hipertensión arterial es parte de la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular. Bueno, la hipertensión arterial participa en el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica vascular, como ya lo mencioné, y en la morbimortalidad por eventos cardíacos cerebrovasculares, por insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica. Va a tener un riesgo continuo sin evidencia con umbral hasta por debajo de 115 sobre 75 milímetros de mercurio. Bueno, acá podemos ver que el 58% de la población total en la muestra que hicieron corresponde a varones y el 49.2% a mujeres, con un promedio de edad entre los 43 años y medio para varones y 40.7 años para las mujeres. En esta tabla podemos ver la distribución de la población según su grupo de edad, sexo y regiones naturales. En un grupo etario de 18 a 29 años, pues vemos que el porcentaje es bajo, ¿no? En la costa, mientras que en la sierra aumenta un poco más a un 30.7% y en la selva nuevamente tiende a bajar. Pero a medida de que los años van subiendo, pues podemos ver que la incidencia de hipertensión arterial va aumentando. Por eso es que tomamos en cuenta esta pregunta y que la hipertensión arterial va a ser parte de la enfermedad coronaria, de la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular, del síndrome de Cushing o de la enfermedad renal crónica. Entonces, podemos saber que es parte de la enfermedad esclerótica cardiovascular. Esperen un momentito, por favor, chicos, voy a desactivar una función acá. Listo.
Bueno, seguimos. Eh, seguimos hablando de epidemiología. En el Perú la prevalencia es de 23.7% en 3.650.000 habitantes. Los hipertensos mayormente va a tener un predominio de varones con un 13.4% y en mujeres con 10.3%. Bueno, esto lo sacamos según el censo del 2005. Va a haber, como ya les dije, un predominio de hipertensos varones sobre mujeres hipertensas. Y el predominio masculino siempre va a persistir en la costa, sierra y selva. Y la prevalencia de la hipertensión arterial por sexo fue de 27.1% en varones y de 20.4% en mujeres. Por eso es que consideramos esta pregunta la pregunta número 4. ¿En qué hay más prevalencia? ¿En qué sexo hay más prevalencia? Y pues es en varones, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora vemos esta tabla número 2 de prevalencia de hipertensión arterial según el sexo. Y podemos ver que en la población de las 3 regiones naturales del Perú, la prevalencia de la hipertensión arterial se va a incrementar conforme avanza la edad. Esto va a pasar en ambos sexos. Y va a haber un predominio en la costa hasta más o menos los 70 años, ¿no? En los pacientes. Y es en este punto donde aparecen cambios. En cambio, en la sierra, la prevalencia va a declinar y va a haber un aumento en la selva con relación a la costa. Bueno, vemos en esta figura 1 que la hipertensión sistólica es dominante en las primeras décadas de la vida y luego va a decaer progresivamente. Y va a tener un comportamiento distinto a la hipertensión diastólica y la hipertensión sistólica. Vamos a hablar ahora sobre la etiología. La etiología de la hipertensión arterial. Bueno, vamos a hablar primero sobre la interacción genética con el ambiente, que puede ser el estrés, la dieta y la actividad física que van a dar una hipertensión arterial esencial. Sabemos que la interacción entre variaciones genéticas y los factores ambientales, como ya los mencioné, el estrés, la dieta y la actividad física van a contribuir al desarrollo de esta. Esta interacción va a dominar los llamados fenotipos intermedios, que van a ser mecanismos que determinen el fenotipo final de la hipertensión arterial a través del gasto cardíaco y la resistencia vascular total. Estos fenotipos intermedios van a incluir al sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina, a los factores endoteliales, las hormonas vasopresoras y vasodepresoras y el volumen líquido corporal. En una población que esté libre de factores que van a disponer a la hipertensión arterial, la presión arterial va a estar con una distribución normal y va a estar desviada hacia la derecha y va a tener una base estrecha con una menor varianza. Respecto a la historia familiar de hipertensión arterial, se ha comprobado que la correlación entre la presión arterial de hermanos va a ser superior y la correlación entre gemelos monocigotos va a ser mucho más elevada que en gemelos dicigotos. Los factores etiológicos de la hipertensión arterial los estamos describiendo a continuación, que pueden ser obesidad, resistencia a la insulina, ingesta elevada de alcohol, ingesta elevada de sal en pacientes que son sensibles a la misma, la edad, el sexo, sedentarismo, estrés, una ingesta baja de potasio o una ingesta baja de calcio. En el caso de la obesidad, sabemos que es muy reconocida, que es un factor de riesgo de desarrollo, y va a ser común en todas las sociedades, y esta pues ha sido observada con una alta frecuencia entre niños.
se sabe que el aumento de la grasa corporal va a estar asociada a consecuencias metabólicas y se ha relacionado a dislipidemia y a diabetes mellitus tipo 2. En lo que respecta a la resistencia a la insulina, es un trastorno metabólico, como ya sabemos, que se va a manifestar por una reducción de la utilización de la glucosa. Eh, en ciertos grupos étnicos no presenta relación entre la resistencia a la insulina y la hipertensión. Esto significa que probablemente estén participando mecanismos genéticos, tanto como ambientales, que van a contrarrestar la influencia de la insulina. Y hablando un poquito sobre la ingesta de alcohol, en las décadas pasadas, ciertos estudios epidemiológicos establecieron que existía cierta relación entre el alcoholismo y la hipertensión arterial. Para ambos sexos, y estos estudios muestran reducción del consumo que la reducción del consumo del alcohol va a disminuir los niveles altos de presión arterial en pacientes hipertensos que ya están siendo tratados con fármacos. El consumo excesivo de alcohol debe ser considerado como un posible factor de riesgo para hipertensión arterial y se describen distintos mecanismos como por ejemplo el aumento de los niveles de renina-angiotensina y o de cortisol, un efecto directo sobre el tono vascular periférico que probablemente va a ser a través de interacciones de transporte de calcio y alteraciones de la sensibilidad a la insulina. Ahora hablando un poco sobre patología, primero vamos a hablar sobre las endotelinas. Sabemos que las endotelinas son factores vasoconstrictores locales muy potentes, que son cerca de 10 a 100 veces más poderosos que la angiotensina 2. Actualmente sabemos que estos trabajan bajo un sistema complejo que es una preproendotelina que deriva a una proendotelina y a una endotelina 1. A nivel de la proendotelina, actúa como una enzima convertidora de la endotelina y se forma principalmente endotelina 1. A nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sabemos que es muy complejo, que comprende una serie de proteínas y de 4 angiotensinas, y estas van a tener actividades propias y específicas. Además que sus acciones son propiamente vasculares, induce en el estrés oxidativo a nivel tisular y producen cambios estructurales como cambios funcionales, y son especialmente en la disfunción endotelial que va a configurar que va a derivar en una crisis hipertensiva. Las acciones de la angiotensina 2 van a incluir una contracción de músculo liso, vascular arterial venoso, una estimulación de la síntesis y secreción de la aldosterona. Ahora pasando al factor digitálico endógeno, se trata de un factor hormonal que ya sabemos que está descrito, que inhibe la bomba sodio-potasio-magnesio ATPA. Con una actividad vasoconstrictora y tiene una acción natriurétrica. La concentración se halla elevada cerca del 50% en pacientes hipertensos esenciales. Su efecto natriurétrico se expresa de modo muy evidente y de forma muy importante después de un aporte de sodio por vía oral. Y el resultado posible establece un rol fisiopatológico en la hipertensión arterial por incremento de la actividad plasmática, ¿no? Y ahora hablando sobre las hormonas gastrointestinales del sistema, sabemos que muchas de estas hormonas poseen una acción muy intensa vascular y que hay posibilidades de que influyan en la presión arterial. Ya hay cierta asociación en las patologías digestivas y la hipertensión arterial. Podemos especular que la existencia del eje hipotálamo hipofisario
suprarrenal intestinal, den cierta regulación en la presión arterial y que en estos casos, cuando se alteran, pues pueda desencadenar en una hipertensión arterial esencial. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Harold. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de la clasificación de la hipertensión. Lo podemos clasificar de diferentes formas en relación a su etiología, que va a ser primaria o secundaria, o también en caso haga crisis hipertensiva, se puede clasificar como emergencia hipertensiva o como urgencia, ¿no? Y la HTA esencial, que viene a ser la primaria, ¿no? Respecto a la clasificación de la hipertensión en relación a la presión de cada paciente, va a variar mucho en relación a las últimas guías. La guía del 2003, que es la que se ha usado más tiempo, se menciona que hay una prehipertensión cuando la sistólica está entre 120 y 139 y cuando la diastólica está entre 80 y 89. Y pasa a ser hipertensión grado 1 cuando cuando la sistólica está en 140 a 159 y la diastólica entre 90 y 99. Y la hipertensión arterial de grado 2 viene a ser cuando está sobre 160 sobre 100. Luego, en 2017 sale una guía donde se menciona ya no la presión elevada, ya no una prehipertensión, sino pasa a llamarse presión elevada, ¿no? Donde se menciona que hay de 120 a 129 y la diastólica viene a ser de menos de 80, ¿no? Y la del grado 1 la sistólica es de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Em, Respecto a este punto, hay una gran variación, si ustedes se dan cuenta, porque hay una diferencia, ¿no? De más o menos 10 milímetros de mercurio entre la guía del 2003 y la guía del 2017. Y esto afectaba a muchos países, ya que aproximadamente tenían una población donde acá en el 2013 era del 20% que tenía HTA, pero poniendo este parámetro de 130, el porcentaje de población con HTA va a ser más o menos de 35%. Y eso es un montón, pues, porque estamos hablando de más de un tercio de la población. Es por eso que luego, el 2020, esta guía sale más o menos el 6 de mayo del 2020, está fresquita, se vuelven a los valores iniciales, donde tenemos una presión normal menor de 130 sobre 185 y una presión elevada de 130 a 139, y de nuevo se vuelve al comienzo, ¿no? Una sistólica y una diastólica, la primera de 140 a 160, a 159 y la diastólica de 90 a 99. Estos vienen a ser más o menos los mismos datos del 2003, ¿no? Pero lo que menciona también en esta guía es que es solo en consultorio. Solo en consultorio se van a considerar estos valores. Cuando se use el método ambulatorio, lo que se va a tomar van a ser los valores de la guía del 2017, teniendo así dos parámetros, ¿no? Si el paciente se acerca al hospital y al momento de tomarle la presión encontramos 140 mayor a 140, ya lo clasificamos como una hipertensión. Pero si el paciente llega al hospital con una presión de más o menos, digamos, 135, aún se le puede considerar como una presión elevada. Pero si este 35 es en su casa, ahí hay problemas, ¿no? Bueno, no problemas, sino que se le considera también como una hipertensión, pero es solamente porque se le ha tomado de forma ambulatoria. Lo que también se menciona es a la presión sistólica aislada, donde la sistólica es mayor de 140, pero la diastólica se mantiene con menos de 90. Entonces, acá vamos a tener, también de la guía del 2020, van a hablar de la clasificación de la hipertensión relacionada a los factores de riesgo, ¿no?
Esta es de la guía NICE. La guía NICE es una guía canadiense también de hipertensión arterial, donde se mencionan a los factores. Si no tiene factores y tiene una presión normal, hay poco riesgo de daño, ¿no? De que haga daño a órganos diana. Es esto lo que eso significa. Es hipertensión maligna con daño a órganos diana. Entonces, va a variar mucho. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay una hipertensión grado 2, ya empieza a ser alto la probabilidad de daño sin importar si el paciente tiene factores de riesgo o no. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Es si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, si el paciente tiene una enfermedad cerebral, una enfermedad renal, o si al momento de hacerle un examen de fondo de ojo encontramos retinopatía. Entonces, si encontramos uno o dos factores, o tres factores, también pasa a ser alta. Sin embargo, o bueno, moderada, ¿no? Si su hipertensión está normal. Sin embargo, si encontramos factores de riesgo y asociados a diabetes mellitus, también la probabilidad de que el paciente tenga riesgo de daño a órganos va a ser alta, va a ser muy, muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que se vayan a encontrar al momento de la tamización, del tamizaje, para poder darle el tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, como les mencionaba, también vamos a encontrar la crisis hipertensiva. Esta se divide en dos, en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. Eh, en relación a la frecuencia de los pacientes, usualmente los pacientes más comunes se van a encontrar dentro del grupo de la urgencia hipertensiva. Eh, Cuando estos van a llegar con una presión más o menos de 110 sistólica digo, 210 sistólica y 130 diastólica. Entonces, es muy importante buscar si hay afectación a órgano diana, y una vez que descartemos que hay estos, ¿qué es lo que se va a hacer con este paciente? Más o menos va a llegar mareado. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a indicar? Va a ser reposo, ¿no? Se le va a dar una cama en el hospital o en el centro de salud donde se encuentren, y si con el descanso, con el reposo, no pasa, lo que sugieren algunos es darle ansiolíticos leves, ¿no? Uno de ellos va a ser la benzodiazepina para evaluar, porque es muy probable que el paciente sea hipertenso, pero que ha tenido un periodo de estrés o de alteraciones, y esto ha provocado que pase a tener una urgencia hipertensiva. En relación a la emergencia hipertensiva, esto muy, muy básico también que en una de sus preguntas vino, es que generalmente la urgencia hipertensiva se trata por vía oral. Uno se le puede dar benzodiazepinos, pero también se le considera el captopril para el tratamiento de este paciente, ¿no? Sobre todo para evitar el daño a cualquier órgano diana. En relación a la emergencia hipertensiva, vamos a tener dos tipos de emergencia. La primera es la HTA maligna y la segunda va a ser la encefalopatía hipertensiva. Respecto a la HTA maligna, la sistólica es mayor a 210 y la diastólica es mayor a 130. Son grados muy altos de la presión arterial, ¿no? ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta cuando... Esta también era otra de sus preguntas, donde hay una afectación del fondo de ojo en grado 3 y una afectación en grado 4. La clínica del paciente también va a ser muy variada, pero lo básico, generalmente lo que vamos a encontrar son pacientes con cefalea, alteraciones visuales, tal vez va a haber lesiones isquémicas al nivel donde les dije que podía haber factores de riesgo, ¿no? Donde es cerebro, corazón, intestino, páncreas, también se considera riñones y obviamente la retina. En relación a la encefalopatía hipertensiva, esta es progresiva. eh, se puede considerar o no el daño en la retina, y generalmente puede haber un cuadro confusional. La importancia de encontrar este cuadro confusional, el paciente puede pasar a tener convulsiones, o pues, se
podemos verlo soporoso, o puede llegar incluso hasta el grado de coma, si es que no se le da el tratamiento dentro de las 24 horas. Bueno, esta es la clasificación de Kate Wagener, donde lo que les menciono es que en una emergencia hipertensiva lo que se va a encontrar van a ser estos 2 grados de daño, ¿no? Una retinopatía de grado 3, lo que se va a encontrar va a ser edema retiniano en estrella macular, como se puede ver en esta zona, más o menos acá. Hemorragias retinianas, exudados algodonosos. Y en la lesión tipo 4, lo que se va a encontrar son lesiones anteriores más edema de papila. Este es lo más indicativo, ¿no? El edema papilar es lo que va a indicar una retinopatía muy, muy grave en caso de que nuestro paciente llegue con un caso de emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Como ya les mencioné, generalmente el paciente va a llegar con mareos, es muy probable que también llegue con tinnitus, se puede encontrar agitado, puede ser que tenga alteraciones, pero generalmente lo que se va a encontrar en caso pase a ser grave son alteraciones en estos 4 puntos, ¿no? En la zona, si hay una alteración cardíaca, de forma aguda vamos a tener un edema agudo de pulmón y de forma crónica una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Para esto, ¿cómo es que lo vamos a determinar? Con el electrocardiograma. Bueno, ustedes deben recordar la fórmula de Sokolov. Es básicamente la forma más rápida de ver si el paciente hipertenso va a presentar un daño crónico a nivel de las cámaras cardíacas, ¿no? En relación al daño cerebrovascular, si es de forma agudo, puede haber una hemorragia intracerebral, podemos tener un accidente isquémico transitorio, o también pueden haber convulsiones, ¿no? Pero si es de forma crónica, también se pueden encontrar accidentes isquémicos transitorios, pero la diferencia acá es que generalmente acá es más o menos el 30%, y en la cronicidad pasa a ser el doble, más o menos el 60% de los pacientes tienen la probabilidad de ser un TIA, ¿no? Y de esto puede pasar a ser una ACV, lo cual va a ser mucho peor. En relación al daño renal, si es agudo vamos a encontrar hematuria, azoemia. Es muy probable también que lo podamos relacionar con un síndrome nefrítico, sobre todo por el tema de la hematuria, ¿no? Y si es crónico, lo que vamos a encontrar al examen, en el momento de hacer el examen de orina, va a ser una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro. Y bueno, como ya les mencioné, la retinopatía, los 4 grados, bueno, y que lo que vamos a encontrar va a ser el grado 3 y el grado 4, ¿no? Que eso se va a encontrar al momento de hacerle el examen del fondo de ojo. Pero, ¿cómo diagnosticar, no? De nuevo, vamos a basarnos en la guía NICE para hablar del diagnóstico. Vamos a tener 2 métodos, el MAPA y el AMPA, ¿no? El monitoreo ambulatorio de la APA, esto se hace en el hospital, y el AMPA es en la casita, ¿no? En la casita. Entonces, ¿cuáles son los valores? En el primero, en el MAPA, lo que va a ser mayor a 140, y en el AMPA va a ser a 130. Es importante que tengan en claro esto para que, para poder clasificar al paciente, ¿no? La ventaja del AMPA, del manejo del monitoreo domiciliario, es que esto nos va a evitar la hipertensión del guardapolvo blanco. ¿A qué se refiere la hipertensión del guardapolvo blanco? Es cuando el paciente se dirige al hospital, digamos, una señora con cefalea, tinnitus, llega al hospital y al momento de que le digamos, no, ya señora, mire, descanse, tiene 5 minutos, luego le vamos a tomar, y al momento de tomarle vamos a encontrar valores de más o menos 160, 180. Entonces, esto nos puede asombrar un poco, ¿no? Porque nos puede alertar, porque uno puede decir, ya, mire, la señora va a hacer ahorita una crisis hipertensiva y vamos a estar muy expectantes a- al cuadro clínico de la señora, ¿no? Pero
al momento de hacerle seguimiento y darle el AMPA, puede ser que tenga valores menores dentro de su casita. ¿Y por qué pasa esto? Es porque algunos pacientes, al ver al doctor o a la enfermera al que le está tomando la presión arterial, sienten un poco de ansiedad, ¿no? Y es por eso que pasan a asustarse, a tener un poco de tensión y van a hacer una presión mucho más alta. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Si es la primera vez, se miden ambos brazos. Lo que se debe registrar es la medición mayor, pero bueno, esto ahorita le vamos a explicar en un momentito. Eh, y ya. ¿Qué exámenes, aparte del mapa y del AMPA, qué otros exámenes se pueden pedir? Bueno, esto va a depender mucho del paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que no solamente tiene hipertensión, sino también tiene diabetes, es importante tomarle la glucosa, urea, creatinina para poder ver los valores. Si vemos al paciente que este, con arritmias, tal vez puede ser que tenga una hiperpotasemia, tal vez tiene una elevación de la onda T, ¿no? Puede ser que tenga una T picuda, un ensanchamiento del QRS, ¿no? Entonces, es importante que al momento de hacerle la evaluación del general al paciente, se consideren estas cosas, ¿no? Dependiendo claramente de cómo es que lo vemos. Siempre es importante el análisis de orina, ¿por qué? Porque de esa forma se puede evaluar si va a haber daño renal o no, ¿no? Puede ser que haya hematuria, una microhematuria que no nos demos cuenta y al momento de hacerle el análisis de orina vamos a poder darle un correcto diagnóstico. Puede ser que tengamos un síndrome nefrítico, ¿no? Y es ahí cuando ya podemos orientar mejor el tratamiento. También se puede considerar la TSH, tal vez vemos un paciente con una fase abotargada, entonces es importante también hacerle el TSH, ¿no? Tal vez tenga una T4 elevada o una T4 disminuida. Entonces es importante también el perfil lipídico, que es básico en enfermedades cardiovasculares, y el EKG, como ya les mencioné, para evaluar si tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Respecto al tratamiento, es muy importante primero fijar metas. ¿Ok? Si el paciente tiene comorbilidades, si no tiene comorbilidades, mínimo debemos manejar estas presiones, ¿no? Que no tenga una hipertensión. O sea, que esté sobre menos de 140 sobre 90, pero en caso el paciente tenga comorbilidades, debemos manejar estas presiones, menor de 130 sobre 80. Entonces, ya. Entonces, lo que se debe hacer es evaluar si se le debe dar tratamiento médico o tratamiento farmacológico. La guía del 2003 solamente se enfocaba en el tratamiento farmacológico, ¿no? A diferencia de la guía del 2017, donde ya se menciona solamente empezar con el tratamiento médico, y es por eso que ahora en la guía de este año lo que se está hablando es combinar ambos, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, si es una persona con sobrepeso, con obesidad o si tiene dislipidemias, empezar con trabajar con la dieta o el ejercicio físico para que tenga menores factores de riesgo y así obviamente pueda evitar tener cualquier complicación, ¿no? Bueno, dentro del tratamiento médico, como les digo, bajar de peso, una dieta moderada, actividad física, una dieta baja en sodio, como ya lo mencionó Sari, reducir el consumo de alcohol, cosa que ya no tengamos una hipertensión arterial propiamente dicha, sino una PA limítrofe, ¿no? Dentro del tratamiento farmacológico se van a considerar principalmente estos cuatro fármacos, YECAS, YARA2, diuréticos tipo tiazida, calcio antagonistas y beta bloqueantes. Vamos a tener pasos al momento del tratamiento. Si es un tratamiento dual, se le va a dar YECAS y YARA2. Sin embargo, si hay contraindicaciones que ahorita les voy a mencionar, se puede cambiar, ¿saben? Si no hay factores de riesgos, se puede evitar la terapia dual porque para muchos pacientes es difícil continuar el tratamiento si
si sienten que están tomando muchas pastillas diarias, van a decir, no, doctor, que eso que el otro, ¿no? Es por eso que si el paciente no tiene factores de riesgo, si tiene buena salud, digo, si no tiene obesidad, si no tiene dislipidemias, se puede trabajar con la monoterapia, ¿no? Solamente con el YECA. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar si estoy dando el tratamiento dual con dosis bajas, pero el paciente sigue sin responder? Solamente se va a aumentar un poco la dosis. En caso del paciente ya no esté respondiendo con la dosis más alta, ya se le va a dar una terapia triple. ¿Qué es la terapia triple? Van a ser los YECAs, van a ser los calcio antagonistas y van a ser las tiazidas. Y si a pesar de todo esto el paciente vamos a tener una hipertensión refractaria, se va a hacer la espironolactona. Es importante tener en cuenta que los fármacos tienen efectos adversos, ¿no? Si el paciente empieza a quejarse de tos, si dice, sí, mire, doctor, estoy tomando los medicamentos que usted me ha mandado, pero siento que, pero he empezado a toser mucho y la verdad no me agrada, entonces se puede reemplazar con un ARA-2, ¿no? Ahora, respecto a los efectos adversos del ARA-2, generalmente son mareos, pero son mareos suaves, la verdad, no, tampoco es que sean muy molestosos, ¿no? Respecto a las tiazidas sí son un poquito más, tienen más efectos adversos, ya que pueden hacer hiperglucemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Y entonces, debemos tener en cuenta en relación al tipo de paciente que vamos a encontrar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, acá, en el primero vamos a tener acá una paciente embarazada, vamos a evitar por completo los YECAs, ¿no? O si tenemos un paciente que también embarazada, o si tenemos un paciente con enfermedad renovascular, debemos tener mucho cuidado con el tipo de tratamiento que le vayamos a dar. Bueno, acá como efectos adversos de los calcio antagonistas vamos a tener los edemas. Este cuadrito es prácticamente el resumen de lo que ya les dije, del tipo de medicamentos que se le da. Primero, como es importante iniciar con dosis bajas, con medicamentos de larga duración, pero si empieza a aumentar, es importante aumentar ya la dosis que se le dé, o si no, se cambia a un fármaco de clase diferente. Y si sigue siendo refractaria, es importante añadir un tercer fármaco, ¿no? En este caso, el diurético, que la tiazida viene acá a salvar el tratamiento que se le va a dar al paciente. ¿Qué medicamentos no darle a estos tipos de pacientes, ¿no? Si tenemos una insuficiencia cardíaca, no se le da diuréticos, no se le da IECAS. Si tenemos un paciente con diabetes, mellitus tipo 1, y si tiene proteinuria, tampoco se le da IECAS. Si tenemos un paciente que tuvo IMAS, no se le da beta bloqueantes, tampoco IECAS. Si el paciente tiene una HTA sistólica, evitamos darle diuréticos. Y si el paciente tiene una insuficiencia renal o una microalbuminuria, también seguimos evitando IECAS. Por eso es muy importante clasificar al paciente, ver las comorbilidades que tiene para, para evitar complicar el caso, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tuvo una angina, es importante también evitar los calcio antagonistas o los beta blocks. Es por eso que, bueno, como ya les dije, en la pregunta 5 hemos visto esta que dice fármacos antihipertensivos no aconsejados para su uso en el paciente hipertenso con diabetes mellitus. La clave viene a ser inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Fármaco usado, disculpen, fármaco usado para la complicación de cardíaca por HTA, el nitroprusiato. Esto ahorita les voy a explicar, es un tema bien, bien chévere también, pero esto es más en relación al tratamiento de la crisis hipertensiva. Si el paciente tiene una urgencia, como ya les dije, es importante primero dejar que el paciente repose, que el paciente descanse lo suficiente y esperar a ver si baja o no el tratamiento, ¿no? Sin embargo, si no baja, es importante darle media tableta de captopril cada 30 minutos y lo importante es que sea vía oral. Es importante también buscar reducir de forma gradual
entre el 20 y el 25%, ¿no? Porque si, digamos, ustedes le bajan de golpe todo los órganos están acostumbrados a recibir la sangre de esa forma, y si la bajamos de golpe puede haber una hipoperfusión. En relación a la emergencia hipertensiva, ¿cómo tratarla? Tampoco se puede bajar de golpe, esto es lo más importante. A diferencia bueno, si hay ACV, solamente se debe bajar más o menos el 15% de la presión arterial media. Es importante también darle el soporte vital, una vía permeable, la monitorización, la canalización y ver el estado de conciencia. A diferencia del tratamiento entre la emergencia y la urgencia, en la emergencia se debe dar vía endovenosa, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente se da? Es la betalol para casi todos los casos de emergencia hipertensiva, y nitroglicerina o nitroprusiato si hay insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, creo que una de las mejores memotecnias bueno, de las mejores formas de recordar el tratamiento, porque generalmente estas son las complicaciones, ¿no? ACV, preeclampsia, eclampsia y disección aórtica. Entonces, para todos estos se les va a dar la betalol. Pero, como el IMA y el shock cardiogénico son de origen cardíaco, lo que se le va a dar va a ser nitroglicerina o nitroprusiato. Y es por eso que, bueno, esta es otra de las preguntas que también ya les expliqué antes. ¿Cuál es una complicación común? Va a ser la retinopatía de tipo 3 o tipo 4. El edema tipo de pulmón, el edema agudo de pulmón también es común, pero no es la más común, ¿no? Esta se da en casos agudos, y el ACV también se da en casos agudos. Ya. Chicos, entonces vamos a ver el video y a la par vamos a hablar un poquito sobre los pasos que se tienen que seguir para poder tomarles bien la presión arterial a nuestros pacientes. Bueno, empezamos obviamente instruyendo a nuestros pacientes, diciéndoles que por favor tomen asiento, y les vamos a realizar las siguientes preguntas. Luego del reposo de unos 5 minutos, vamos a pedirles que por favor se descubran el brazo, que respiren de forma normal, y les vamos a hacer las siguientes preguntas. Vamos a preguntarle si ha fumado o hizo ejercicio 30 minutos antes de la toma de la presión. Vamos a evitar que el paciente se agite, porque sabemos que esto puede hacer que eleve su presión. Vamos a buscar que el esfingomanómetro tenga contacto con la piel, y de esa forma evitemos el efecto de torniquete con la ropa del paciente. Como siguiente paso, vamos a descubrir el brazo del paciente y colocar el esfingomanómetro de 2 a 3 centímetros por encima de la flexión del codo, como lo vamos a ver en un momentito. Y la campana del estetoscopio no esté por debajo del manguito, que se va a ubicar donde se siente el pulso. En esta imagen podemos ver un poquito más sobre las partes del tensiómetro. Sabemos que este es el manómetro, este va a ser el brazalete, esta va a ser la perita, que va, como por decir, inflar el brazalete, y esta va a ser la válvula de presión. Entonces, Harold ahora les voy a explicar un poquito más sobre los siguientes pasos. Ya, entonces, si es la primera vez que vemos al paciente, primero le vamos a preguntar si ya se hizo antes una toma de presión. Entonces, obviamente vamos a tener solamente dos respuestas, ¿no? Puede ser no o puede ser sí. En caso la paciente o el paciente ya sepa cuál es la presión que tiene, le preguntamos cuál es, ¿no? Lo más probable es que, no sé, nos diga 140 sobre 80, y entonces trabajamos en base a eso, y vamos a insuflar solamente 30 milímetros de mercurio más sobre lo que nos está diciendo. Entonces, si nos dice tenía entre 140, vamos a insuflar hasta más o menos 170, 180. Pero si el paciente no sabe, nos dice, no, nunca me han medido, lo que vamos a hacer es tomarle en los dos brazos, primero en el brazo derecho y luego en el brazo izquierdo, y vamos a tener en cuenta los valores que nos den, ¿no? Por ejemplo,
Si en el brazo izquierdo tenemos una presión de 150 y en el brazo derecho tenemos una presión de 160, vamos a considerar la presión del brazo derecho porque es la más alta. Entonces, también, no nos vamos a quedar solamente ahí, sino que vamos a decirle al paciente que vuelva dentro de 1 o 2 semanas para volverle a tomar la presión. Y esperamos a que vuelva y volvemos a tomarle la presión en el brazo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si es el brazo derecho, volvemos a tomar en el brazo derecho y, digamos, no sé, esta vez tenemos una presión en la primera tuvimos de 160, en la segunda vamos a tener de 155, y luego le volvemos a tomar al menos unas 3 veces mínimo, y en la tercera vamos a tener una presión de 165. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a promediar la presión que hemos obtenido durante esas 3 tomas. Entonces vamos a sumar 155 más 160 más 165 y vamos a sacar el promedio entre las tres, que en este caso nos va a dar más o menos 160. Y lo que vamos a hacer es trabajar en base a eso, ¿no? Con una paciente con presión de 160, la vamos a clasificar y le vamos a dar el tratamiento que debe. Entonces, chicos, eso es todo por la exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado. No. Chicos, antes de que se vayan, jeje, Harold habló un poquito literalmente sobre el síndrome de la bata blanca. Y eso es importante saberlo, no solamente para pacientes ya adultos, sino también para niños, cuando los pequeñitos asisten a los consultorios de pediatría. Definitivamente, a ellos no tan seguido se les mide pues la presión arterial, pero siempre no está de más saber para las rotaciones futuras en pediatría o para los que quieran ser pediatras, que los pequeñitos sufren de un síndrome que se llama el síndrome de la bata blanca, y por eso es necesario y hay que ser enfáticos en que ellos hay que manejar un poquito más de paciencia, hay que tener un poquito más de tacto para que efectivamente su ritmo cardíaco y la presión arterial no se suba, y el hecho de nuestro diagnóstico y de nuestra auscultación sea pues la